qué gusto la mesa de cierre, especialmente importante para nosotros hoy día. Les ruego que ya vamos haciendo silencio y los que están afuera que pasen. Antes de que empecemos, un colega nuestro ha pedido un permiso para decir unas pocas palabras porque se terminó su charla de manera muy rápida y quizás dejó un mensaje no muy claro y él quiere dar una palabra. Entonces, Pedro, ¿puedes pasar? Bueno, buenas tardes, noches ya. Primeramente quiero agradecer a Vial Abate y al equipo de Drogas, Política y Cultura por haberme invitado al foro de plantas sagradas y a todos, ¿no?, por la asistencia también. Y bueno, yo quiero disculparme de una aseveración que hice el día de ayer en una de las respuestas acerca del actuar de la Native American Church con la DEA en los ingresos a México. Pues lo hice parecer como datos reales o factuales cuando pues solamente son algunos reportes que hemos recibido. Entonces algo que se va a trabajar a futuro y pues pido una disculpa, ¿no? Pido una disculpa pues por haber sonado tan directo, ¿no?, en esa aseveración que pudo haber pues herido a algunas personas, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que esto es exactamente el propósito de este foro, que es crear puentes y diálogos y enfatizar mucho más lo que tenemos en común de lo que nos divide. También quiero acordarles que nosotros como organizadores no somos responsables por todo lo que dicen los ponentes y bueno, nuestro objetivo es crear un espacio para debate, es crear un espacio para el diálogo y el intercambio saludable, respetuoso, honesto y directo entre todos. Es un gran reto hacer un foro así. En alguna medida parece que es como estamos en una ceremonia con plantas. Hay muchas fuerzas y elementos. Nunca se sabe cómo va a ir la dinámica, pero yo creo que lo más importante realmente es la posibilidad de crear estas alianzas y estos diálogos, y es muy importante que todos podamos compartir de estos espacios. Somos muy pocos, es importante que estemos unidos en nuestros propósitos y bueno, si es posible no hablar al celular durante la conferencia. Ahora yo quería hacer la introducción del doctor Martin Terry, que yo puedo decir que en primer lugar es una clase de mentor y no tengo muchos ídolos en mi vida, pero él es uno de mis ídolos y hace muchos años tenemos amistad. Es un gran ser humano, gran conocedor del peyote, entre investigador, jardinero, cuidador, amante de las plantas, tiene muchas historias y es un gran experto y muy humilde, combinación de cosas que no son muy frecuentes, sin contar el hecho de que él tiene nada más que 2 PhDs, no solamente uno, pero 2. Entonces el primero es en toxicología veterinaria y el segundo es en botánica, y él es profesor de la Universidad de Sul Ross State University, que es en el pueblito de Alpine, en Texas, West Texas, que tiene peyote, pero no es exactamente los jardines del peyote, pero sí es área con peyote, y él es el director de la institución Cactus Conservation Institute. Creo que es la única persona en Estados Unidos que tiene permiso de la DEA para hacer investigaciones con peyote. Así he tenido el placer de visitar lo que nosotros jugamos ser el peyote en una jaula, porque está cerrado con un candado en la puerta, después en el invernadero otro candado y afuera otro candado,
que las autoridades lo tienen muy vigilado para que el peyote no se escape y no va a invadir el pueblo y intoxicar todos. Y por eso él tiene los permisos y sufre auditorías del gobierno para que vean que sigue bien sus estudios. Y lo importante, creo, de su presencia en México, no es la primera vez que vino, también habló en la conferencia organizada por Niérica hace un par de años en Toluca, que es crear un diálogo binacional, porque las plantas no respetan las fronteras, así como los pueblos originarios, las plantas y la gente está en el territorio, ¿no? Y después nosotros dividimos en países y leyes, pero las plantas y los pueblos de la tierra existen antes de nuestras territorialidades. Entonces, es importante que este tema se cruce fronteras, y el peyote está en Estados Unidos y está en México. Y es muy importante tener un diálogo y una alianza. Y con eso yo paso también a presentar mi nueva colega Miriam Volat. Ella viene también especialmente de Estados Unidos poniendo mucho esfuerzo. Vamos a acordarnos que hoy día es Thanksgiving, es oportunidad de dar las gracias, de reconocer y agradecer todo lo bueno que hemos recibido. Yo creo que en el contexto de esta conferencia vale agradecer directamente a las plantas sagradas por todas las enseñanzas, las bendiciones, la protección y las conexiones que nos traen. Reconocer el esfuerzo de ellos de venir durante Thanksgiving, totalmente autofinanciados también, para participar aquí. Miriam viene con su hija, viene de Bay Area, de la misma región donde estoy yo, y ella es directora ejecutiva de la iniciativa que se llama Peyote Indigenous Conservation Initiative. Es una iniciativa recién, muy importante y única en su carácter en Estados Unidos, de una alianza panindígena por defensa del peyote y de la conservación del peyote en Estados Unidos, que hay un sistema de regulación muy diferente de lo que hay aquí, y donde el peyote está bastante amenazado y ha sido bastante respetado, y la situación es muy preocupante. Entonces, yo quiero agradecer mucho a ustedes, decir para nosotros de Chacruna y del colectivo Drogas, Política y Cultura es un honor, un gusto. Quería primero pasar la palabra a Miriam, que diga unas palabras, no sé si quieres decir en inglés, te podemos traducir. En este caso, voy a pedir ayuda de mi colega súper bilingüe, Diana, que para mí inglés y español son los dos idiomas extranjeros, pero para ella los dos son idiomas naturales. Si tú quieres hablar en inglés y Diana te traduce. Well, good evening, everyone. Thank you for inviting me to say a few words. Can you hear me okay? So as Bia shared, I'm the executive director of a new organization called the Indigenous Peyote Conservation Initiative. I'm the interim director while we wait for the right Indigenous person who's from the area to take over my role. Buenas tardes. Ella viene como la directora interina para esta iniciativa de conservación del peyote, mientras encuentran la persona que va a dirigir, alguien de un pueblo originario que vaya a dirigir el proyecto. And the Indigenous Peyote Conservation Initiative, Martin is our ecologist, and he's also one of the ally board members. And really the people who are running the organization aren't here, and I just want to let you know that I'm speaking for them, but I'll do the best that I can. Entonces quería mencionar que Martin Terry es el ecologista de la organización y también miembro de la mesa directiva, y que esta noche Miriam va a estar hablando a nombre de la organización. And so the organization was started after a series of research projects were taken on by the National Council of Native American Churches.
They did what they called Peyote Research Project 1 and Peyote Research Project 2. These research projects began in about 2008, 2009. Okay. Entonces, esta organización empezó tras proyectos de estudios de National Council of Native American Churches. del Consejo Nacional de Iglesias Nativoamericanas. Hicieron un proyecto que se llama el Proyecto de Peyote 1 y 2 en los años 2008 y 2009. And the results of these studies were that there were real problems with the populations of peyote, that there were threats, and we've talked about them yesterday, and Martin Terry will talk about them more. But then just in 2015, the National Council came together and they met with some lawyers, and they also met with some philanthropists to decide what they could do to address the really big problems that were emerging for their medicine. And they decided that they would like to take part of the Peyote Gardens to be a spiritual home, to support them in reconnecting with the life cycle of the medicine, with... Entonces los resultados de estos dos proyectos de investigación fue encontrar un problema grave con la población del peyote, que es algo que se discutió ayer y que discutirá enseguida el doctor Terry. Y entonces en el 2015 se reunió el consejo con abogados y filántropos para ir viendo cómo enfrentar lo que sucede con su medicina y apoyar de alguna forma a los jardines de peyote, que es el nombre que se utiliza en Estados Unidos para referirse a esa zona, ¿no? And the land was put in the name of this organization, but it's held in trust for the indigenous peyote peoples as their own land. It's the first sovereign land in the Peyote Gardens since colonization. Entonces hay un territorio que está a nombre de esta organización, pero que es tierra soberana para aquellos pueblos originarios que utilizan el peyote como medicina. And I think I could say so many things, but I think what I want to share is these something like 35 different tribes have spent a lot of time speaking, coming up against differences that they have, but they've found this central prayer of wanting to sustain their medicine for their grandchildren. And that central prayer has been ignited by this, having this sovereign land. And so now they are proceeding with this reconnection of all the people to the conservation effort, and that this conservation is now central. They see it as central to preserving their way of life, languages, cultures, and that... Espera un momentico. Entonces son básicamente 35 tribus que tomaron su tiempo para dialogar, para ver cómo superar sus diferencias, y de alguna manera han encontrado un rezo unido centrado en esta cuestión de la conservación del peyote, y con esta tierra soberana que es un esfuerzo de conservación en el que se unen la cuestión de vida, de idioma, de cultura. One thing, yesterday after we heard some of the conversations here at the conference, and there was some talk about folks coming across the border, I talked to some of the elders, and they did ask me to communicate that they are not doing this, they don't know of this, they don't condone it, and that for them, part of the conservation effort is to understand and educate their members about how to have really ethical, spiritual harvest, and their focus is on the lands in Texas.
Bien, entonces después de la conferencia de ayer, de las sesiones y de algunos comentarios sobre la entrada de miembros de la Iglesia Nativa Americana a México, habló con algunos de los ancianos y ellos quieren recalcar que ellos no están viniendo a México, no están apoyando gente que venga a México, que el esfuerzo que ellos tienen sobre la conservación del peyote es como concientizar a sus propios miembros de cosechar de una manera ética y espiritual en Texas. And for their way of life, they don't believe in taking something that wasn't a gift already, and that they welcome any conversations if there are problems that are arising. Y ellos no creen que pueden venir a tomar algo que no se les ha sido ofrecido, y entonces they welcome if there's any ever any problems for there to be direct conversations to them so that they can take care of that. Entonces dan la bienvenida a aquellos que quieren tener una conservación sobre estas cuestiones de una manera más directa, pues para evitar estos malentendidos de cierta forma y tener mayor comprensión. Anyways, thank you for your attention. I didn't expect to speak, and so if I was nervous, I apologize, and I'm happy to talk to anybody if you have questions. Y que muchas gracias, no pensaba que iba a hablar, entonces está un poco nerviosa, pero da la bienvenida a que pues, le hagan preguntas y platiquen un poco más sobre esta organización de conservación. Gracias. Okay. Muy buenas tardes, o noche, como sea. Quisiera empezar con algunas cosas más o menos fáciles, pero muy importantes. Bueno, aquí está un peyote en el mes de marzo en el oeste de Texas. Es decir, es la primera flor del año para esta planta individual. Y miren cómo el color del peyote es casi igualito al color de su ambiente. Si uno corta la tapa de la planta, esto es lo que ve por dentro. Bueno, si uno lo corta aquí a la base, entonces uno ve esta pintura y mire lo que pasa. Ups. Okay. ¿Está mejor así? Ah, bueno, gracias. Bueno, esta parte aquí, por todo la parte exterior, digamos, más o menos 1 centímetro, es ahí donde está la máxima concentración de los alcaloides, incluyendo la mescalina. Entonces, esta parte por dentro, la concentración es mucho más bajito. Y aquí están son como arterias y venas, la parte que transmite el agua y los factores de comida. Okay. Quiero simplemente hacer un poquito de anatomía. Bueno, si uno hace una corte por aquí atrás, uno entonces está básicamente cosechando la planta. Es decir, la parte de arriba es la parte de interés por cuestiones religiosas. La parte por debajo de esa línea es esta parte aquí. Parece raíz, pero no es raíz. Es la parte de la ¿cómo es? Tallo, gracias. La parte subterránea del tallo. Y no tiene apenas 10% de la mescalina
en comparación con la concentración en la corona. Pero si a uno le interesa que esa planta regenera después de la cosecha, uno tiene que preservar la mayor parte de ese tallo subterráneo, porque ahí mismo donde los areoles subterráneos siguen bajándose durante toda la vida de la planta, eso es la parte de donde salen los recrecimientos, ¿cómo se dicen ustedes? Los brotes, gracias. Exactamente. Entonces, si uno corta, ok, gracias. Mucho mejor. Si uno corta como a este nivel, no van a haber brotes, porque todos los brotes empiezan en esta parte del techo del tallo, ¿sí? Subterráneo. Es esta parte por aquí. Entonces, es muy importante eso en la conservación de la planta. Esta parte aquí, por debajo de esta corte, es el raíz propiamente, la raíz propia, exactamente. Y entonces, esta parte es una cosa, por ejemplo, comparamos el tallo, la corona, si digamos la corona tenga 100% de la concentración de mescalina, esta parte aquí abajo, este tejido en el tallo subterráneo, tiene apenas 10%. Y el raíz propia, aquí abajo, 1%. Por eso no vale la pena consumir esta parte bajo de la corona. La corona es la parte importante para uso religioso. Esta parte es muy importante para el recrecimiento de la planta. ¿Me entiende? Así que es muy importante cortar aquí arriba, más o menos aquí o aún un poco mayor, un poco más para arriba. Esta cosa aquí es, yo creo que alguien tomó un sample. Una muestra, gracias. Una muestra para un estudio de otra cosa, digamos. Pero, ok, so, número uno, la cortada es muy importante. Otra manera de hablar con el problema actual es mirando lo que pasó entre 1988 y 2600. Primero había un poco más, el número subió durante estos años porque la gente estaba cosechando más, pero desde el año 1986 y después, el número de peyotes cosechados oficialmente por los distribuidores registrados, el número cosechados por año siguió bajando y ahora es peor todavía porque en el año 2017 hubo apenas algunos 300,000 cactus cosechados en comparación con 1 millón anda como por aquí y ahora está peor que nunca. Y podemos decir que las causas de esta bajada del número de peyotes en Texas, eso es solamente en Texas,
es debido a dos cosas principalmente. Uno es simplemente el sobrecosecho, pero el otro es más sutil, y eso es la constante incremento de cosas económicas. Digamos, uno pone algún Walmart en vez de el hábitat normal. Entonces, para hacer eso, uno tiene que destruir por completo el hábitat necesario para construir un Walmart. Eso nunca va a recrecer. Todas esas plantas ya son idas. Y otra cosa que estamos experimentando ahora, y me imagino que suceda igual acá, y eso es poniendo los torres de viento. ¿Cómo? Ok. ¿Oyeron? Y entonces para hacer uno de esos, lo que llamamos farms of wind, sí, de viento, hay que quitar acres y acres, o hectáreas y hectáreas de hábitat del cactus. Y entonces son cosas económicas que están influyendo, tal vez más que el sobrecosecho. Esto es simplemente un botón de peyote que tiene como 20 años de estar guardado. Este botón tiene como 1200 años. Es de un sitio arqueológico en Chihuahua. Yo me imagino que ustedes sepan que hay varias especies de lofófora, de peyote. El principal para nosotros es el lofófora williamsi. Y eso es la especie más norteña y la única especie que se encuentra en los Estados Unidos, y hay solamente en Texas. Y su principal alcaloide es la mescolina, que es enteógeno. Otra especie, el que viene solamente de una partecita del estado mexicano de Querétaro, es pues el más sureño, y en vez de mescalina, tiene como su alcaloide principal la peyotina, que no tiene nada de interesante, pues en forma de uso religioso. Es un sedativo hipnótico, da sueño, es decir. Otra especie, Lophophora fricii, es del oeste de Coahuila, el suroeste de Coahuila, y fue descubierto por un checo. Se quebró el tren que estaba montado, y entonces él empezó a dar vueltas a pie por 4 días y al fin encontró una especie nueva de peyote. Pero como la difusa, la Lophophora fricii tiene efectos sedativos hipnóticos, así que no es muy interesante. Otra especie de Lophophora courcesi, por alguna razón crece mejor en el barro. Le gusta el barro en realidad. Y es un hábitat completamente distinta de lo de williamsia, del peyote,
que nosotros... sí, gracias. Otra vez, su alcaloide también es peyotina. La especie descubierta más recientemente es Lophophora albertovottici, también descubierto por los checos. Y entonces ellos lo llaman el Lophophora más pequeña porque es apenas como de ese tamaño, los adultos, es decir. Entonces, por muchos años los checos iban a México para mirar y fotografiar los varios cactus. Y una vez, en el mes de febrero, encontraron uno de estos peyotes chiquiticos con flor. Bueno, se pusieron a pensar, no, eso no puede ser peyote como ordinario, porque todos los adultos son de la misma, pues el mismo tamaño, muy pequeño, y entonces surgió que era una especie nueva, Lophophora albertovottici, como dicen los checos. Bueno, entonces podemos preguntar por dónde crece el peyote. Una persona que ha contestado esa pregunta fue Alexandre Rouillet, el francés, que escribió su tesis en 1926 y publicó su tesis doctoral en 1927. Y esto es la primera página de su libro. Y esto es la imagen que él tenía de la distribución de la planta. Él no sabía nada en ese entonces de albertovottici. Él estaba pensando solamente en Williamsey y difusa, lo de Querétaro. Y entonces dibujó este mapa de distribución y este es el mismo mapa. Mira cómo hay un punto aquí por Deming, Nuevo México, y es como 100 kilómetros desde Deming hasta la parte más cercana donde en realidad crece el peyote. Entonces uno puede imaginar todos los residentes de Deming buscando por todos lados por un siglo y sin encontrar ningún peyote. Richard Schultes era profesor mío. Él hizo su mapa también, pero una cosa que hemos estado, Pedro Nájera y yo hemos estado discutiendo es si esta vaina realmente crezca en Aguascalientes. Lo dudo mucho que crece ahora en Hidalgo, y los únicos que crecen en Jalisco son los que siembran la gente que vive ahí y lo recoge en Wirikuta. Anderson, el autor de, pues, no es muy reciente ahora, hizo su tesis doctoral en el año 1971 y estudió apenas 10 poblaciones de Lophophora y unos cactus, otras especies también. Dibujó este mapa aquí, que es más o menos la distribución, esto más o menos todo lo de peyote propia y esto la difusa en Querétaro. Esto es la misma mapa con los nombres de los condados
alrededor de la mayor parte del rango que es mexicano. Esto más detalle de la distribución del peyote Williamsy en Texas. Y, otra persona, Gerhard Körres, un alemán, ha estado estudiando la fósfora por 40 años, tal vez 50 ya. Él personalmente ha recolectado semillas de algunos 100 poblaciones en México y Texas, la mayor parte en México. Y ha mantenido las semillas de cada población aislados de los otros. Entonces uno puede comprar semillas de él con la seguridad de que en realidad son de un punto en el mapa. Bueno, los checos, muy buena gente. Toda esta cosa, tienen nombres no pronunciables, pero saben bastante de cactáceas en general y lofófora en particular. Y ellos colaboraron con nosotros para producir este mapa que yo considero el más adecuado ahora. Tienen un color esto es difusa aquí, todo esto por aquí es peyote, hasta acá, todo eso peyote. Y los otros, esto es, ¿cómo es la Frichi. Este aquí, una población pequeña. Y bueno, esto, Alberto Vochiki. Y ya. Esto es otro mapa de los cheques. Enfatizando que la Sierra Madre sí existe y el peyote no crece a esas altitudes. Este mapa, también por los cheques, es interesante porque es su idea de dónde vive la gente o las gentes que comen, que utilizan el peyote. Y aquí está pues el área donde había tarahumaras, aquí huicholes, aquí coras, aquí tepehuanos, ya. Y no sé, yo creo que esto hay que visitarlo nuevamente para conseguir datos más factibles, pero es lo mejor que hay publicado ahora. Y esto, el sur de Texas, donde uno encuentra Bordas Escarpment, se llama, donde es esto por aquí. El escarpment es donde la tierra está más o menos nivel hasta un punto donde se cae y desde ahí va para abajo hasta encuentra el Río Grande. Y eso es así precisamente por la Bordas Escarpment es donde el peyote crece sumamente bien. Es el hábitat ideal para el peyote, digamos, dentro de los Estados Unidos. Es en el sur de Texas. Esto es un dibujo de la Bordas Escarpment, mostrando esta parte plana arriba y cómo se cae el nivel de la tierra y por aquí peyote, dentro de todos los roques chiquitos que caen
de caliche. Esto es una foto tomada desde el aire, desde un avión, y lo que yo quiero que ustedes vean es esas partes de color muy claro, porque todas esas partes son partes donde el hábitat normal, el hábitat nativa del peyote ha sido completamente destruido. Más que todo para hacer nuevos Walmarts y también otras cosas económicas como quitando el brush para hacer algo ideal para ganado, pero lo que es ideal para ganado no es ideal para el peyote. No se encuentra ningún peyote donde hayan quitado el brush. Matorral. Gracias. Matorral, gracias. Sí, matorral. Bueno, vamos a hablar un poco de la iniciativa indígena de la conservación del peyote, que se puede abreviar y... no sirve. Iniciativa... IPNC, sí, IPNC. Iniciativa, yes. Okay. Siéntate aquí. Todo improvisado. No, we may need you. Okay. IPSI, Iniciativa Indígena de conservación del peyote. Su misión es, sí, empoderamiento de las comunidades indígenas para consagrarse, regenerarse y reconectarse con su medicina sagrada del peyote, para uso espiritual por las generaciones venideras. La IPSI promueve la salud, el bienestar y la revitalización cultural de las comunidades indígenas a través de la reconexión, el uso soberano y la sustentabilidad del peyote sagrado y las tierras en las que crece. En inglés. ¿De verdad? Sí se puede. Es una iniciativa, la IPSI, es una iniciativa basada en un manejo territorial por los indígenas que enfrenta directamente los problemas de sustentabilidad espiritual, ecológica y cultural relacionados con la planta sagrada, el peyote, y sus usos ceremoniales. IPSI lleva a cabo programas diseñados para concretar su objeto social en apoyo a las comunidades indígenas en los Estados Unidos de América, Canadá y México que puedan legalmente poseer, usar y transportar peyote en sus países. Esto incluye pueblos originarios con tradición cultural del peyote que son formalmente reconocidos por sus gobiernos. Bueno, todo esto empezó en el año 2016 en respuesta a un PRP. El peyote, la investigación del peyote. Sí, entonces el proyecto de investigación de peyote 1 y 2. Los líderes nativos americanos, patrocinadores y aliados se reunieron para discutir la solución a las amenazas al peyote sagrado. El año después hubo una reunión del Consejo Nacional de Iglesias Nativas Americanas
para considerar la compra de un hogar espiritual en los jardines de peyote del sur de Texas. Entonces sí, eso sucedió. Compraron un pedazo de tierra de 246 hectáreas de terreno espiritual, es decir, donde crecía bastante peyote, en propiedad colectiva por los pueblos originales. Hicieron una constitución de la IPCI. El año después, el año 1218, este mismo año, hubo peregrinaciones al territorio espiritual, cooperativa con rancheros dentro de un modelo de arrendamiento, es decir, cosecha espiritual y ecológica. Y también construyendo y fortaleciendo relaciones entre comunidades indígenas claves. Bueno, entonces vamos a ver unos elementos de la tierra espiritual de Texas. Uno, es un hogar espiritual nativo basado en la tierra para la conservación del santo peyote. Significa una conexión intergeneracional juvenil a los jardines y cuidado de la tierra. La primera vez que uno de los líderes de grupos, pues tribus de peyote, visitaron esta tierra, fuimos a ver el peyote por primera vez por ellos, y ellos recordaban que ellos no habían estado en esta parte de Texas desde el tiempo de sus abuelos. Y entonces ellos, cuando encontramos la primera grupo de peyotes, todos se pusieron a rezar y a poner sus, how do you say? Yeah. What is the word? No, offerings. Ofrendas. Ofrendas. Y algunos empezaron a A llorar. a llorar, por el simple hecho de estar en pues, los jardines de peyote, habiendo tantas décadas de no haber estado ahí por cuestión de exclusión de las tierras de los rancheros. Otro elemento de la tierra espiritual es capacitar a distribuidor indígena para la gestión soberana de la medicina. Cierto que existen distribuidores y son registrados en el sur de Texas, pero nosotros queremos tener al fin un distribuidor indígena. Me imagino que sea registrado con la DEA, es decir, cumpliendo todos los requerimientos, pero basado ahí mismo en esta tierra espiritual. Otra goal. Otra meta es crear un centro para la asociación con los rancheros. Y en realidad estamos haciendo eso. Promoción y entrenamiento para la cosecha espiritual y ecológica y para la conservación. Estamos empezando eso apenas. Crear un vivero de investigación y jardinería espiritual. Eso estamos planeando ya. Gracias. Y también la tierra espiritual sirve como un lugar de peregrinación para el descanso, la ceremonia
y el empoderamiento de los pilotes para administrar su propia medicina y acceso a la tierra. Aquí el empoderamiento de los pilotes. No. Ah, pilares. Pilares, thank you. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Las estrategias y programas de conservación en los jardines de peyote de Texas. Estamos buscando una cosecha sostenible y con acceso. Por ejemplo, estamos ahora mismo buscando la persona correcta para tomar el trabajo de gerente de conservación indígena en Texas. La educación del propietario de la tierra y los arrendamientos, modelo con los rancheros, cosechan la cosecha espiritual y ecológicamente. Seguridad para prevenir la caza furtiva, o sea, el robo del peyote. Plan de conservación operativo y colaboración entre actores indígenas. Todo eso está in progress. Está en progreso. Está en progreso. Esto es una foto que yo admiro mucho. Estrategias y programas de conservación, jardines de peyote de Texas. Actividades culturales y educativas, bueno, como por ejemplo peregrinación, oración y reconexión cultural. Actividades y programas juveniles tenemos planeados. Difundir la idea de la conservación y el base terrestre. ¿Cómo? Base terrestre, ¿a qué se refiere? La tierra. Ah, ok. La tierra en Texas es el base terrestre. Tenemos también planeado educar a las organizaciones de peyote sobre la conservación y cosecha espiritual y crear unidad y fortaleza para la conservación entre los pueblos de peyote de los Estados Unidos, México y Canadá. Esta mujer está viendo un peyote chiquito por primera vez en muchas décadas. Y aquí, para darles una idea de cómo es el paisaje, hay muchas plantas de peyote que tienen múltiples cabezas, digamos, múltiples brotes. Sí. Aquí en esta parte, sí, no voy a. Thanks. Estos son unos visitantes espirituales, simple pasando en la how do you say brush? El matorral. El matorral nativo. Y esto por aquí da alguna idea de cómo es. Es desierto, pero es un desierto bastante productivo. Aquí hay más fotos tomados ahí con los elders. Los ancianos. Mirando el peyote. Aquí, y bueno, eso es un peyote típico y descansando después de la visita al terreno. Cocina, tipi, y otra persona mirando. Así es el matorral. Este señor está poniendo una ofrenda. Aquí están unos peyotes vivos. Aquí ¿cómo se llaman? Cigarette butts.
colillas de cigarros. Por aquí, ¿Todos esos son? sí. Tabacos. No tabacos. colillas, tabaco. Dije, están, like, not cigarette butts, but tobacco. Tabacos. Tabaco. No colillas. Y bueno, sí, esto no puede pasar sin mucha gente trabajando juntos. Y aquí tiene alguna idea de los La mesa directiva del IPSI. eso. Entonces son los socios, like Yeah. los socios del IPSI. Sí, el Board of Directors. Mesa directiva. Sí, mesa directiva. Y bueno, yo no sé si... yeah, try. Estamos agradecidos a nuestros colegas que viven, vivos y muertos, que han contribuido a las interpretaciones de partes de la anatomía ¿Conocen del elefante. la idea de un elefante y una persona? Pienso que el elefante es todo tronco, otro que es todo pierna, otro así. Bueno. Que pueden observar desde sus puntos de vista particulares y únicos. Todo lo que escribimos en el último análisis es un reporte de progreso. En progreso. Gracias. Yo creo Pues que muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor ejemplo de los retos de la comunicación intercultural que esta misma charla. Es muy bueno que por primera vez se escucha de esta iniciativa. Yo personalmente no conocía ninguno de estos detalles, entonces es un gusto porque nosotros también como organizadores nos gustan las novedades, cosas que no están repetidas, que no son los famosos refritos, como se dice por aquí, ¿no? Que a veces los ponentes presentan cosas muy viejas y esto seguramente es muy novedoso, por eso muchas gracias. Ya vamos con el tiempo muy avanzado, pero para no dejar de dar la oportunidad, si hay alguna pregunta o comentario, podemos escuchar un par. ¡Wow! ¡Qué novedad! Okay. Pues muchas gracias, doctor. Yo quería preguntar, creo que una de las cosas que, bueno, hay diferencias de cómo se habla, ¿no? Hablamos de jardines de peyote allá, ¿verdad? Aquí no necesariamente. Me llama la atención, por ejemplo, denominar al peyote como un santo, y quizás hay muchas cosas que se tienen que aterrizar para entender la interculturalidad dentro de estos pueblos originarios que lo han utilizado de manera más antigua y otros que han llegado más recientemente, pero que existe ahí una comunalidad quizás. Entonces lo que quería preguntar es, ¿cuáles son los riesgos y las ventajas de la visibilidad, verdad? Enseñando estos mapas, ¿cuáles son las ventajas de aprender y de visibilizar la problemática del peyote, su ubicación y todo lo demás, y cuáles son los riesgos? So the risks and the opportunities. Martín, solo un detalle, permítame. Yo creo que santo peyote es más bien un error de traducción. Yo creo que lo que quieren decir es sacred peyote, peyote sagrado. No es que los pueblos originarios de allá le digan al santo peyote, right? Sí, son cosas que hay que aclarar siempre, ¿no? Son problemas de la traducción para aclarar, creo que, ¿no? Did you understand what I said? Is it correct? It is correct. Okay. Todo lo que he hablado esta noche es posible. Y la gran mayoría de los puntos son favorables al peyote y a la gente que lo utiliza para goals, metas sagradas, digamos. Uno de los problemas o los riesgos, digamos, en lo que estamos haciendo es que
entre más la gente local se dé cuenta de la presencia de bastante peyote en un solo square mile. Una milla cuadrada o un kilómetro Sí. cuadrado. Así sube el riesgo de cómo es el robo. Gente robando el peyote para cualquier otro propósito. Y eso es algo que tenemos que enfrentar. Por una parte, improvisando mejores cercas, construyendo cercas más stronger. Más fuertes. Sí. Y bueno, hemos pensado en poner cámaras como cámaras automáticas que cuando se mueve algo toma una foto. Desafortunadamente uno tiene que pensar en tales cosas. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? No tengan miedo. Una fila. Ok, está bien. Hola, muchas gracias, Martín. Quisiera que nos comentaras cuáles son los riesgos de extinción desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Mi otra pregunta sería, ¿cuáles son los planos de colaboración binacional México-Estados Unidos que tú has pensado? So the first question is, what is the actual risk of peyote's population from your point of view? What is the actual population? No sé si entiendo bien la primera pregunta. If there is a risk of extinction, what is your Sí, perspective? sí, sí. Ok, lo voy a contestar así. La IUCN, internacional. La Unión Internacional de Conservación. Sí, ellos subieron su medida del riesgo de peyote en el año, pues hace como 4 años. Lo subieron a nada de importancia, nada de riesgo hasta vulnerable. Así, sí hay un riesgo y es algo que tenemos que enfrentar y trabajar para prevenir, seguramente. ¿Y la segunda pregunta? What are the binational plans for conservation? Sí, planes binacionales. Yo le voy a decir que hay una persona aquí que puede contestar eso más que yo. Yo personalmente pienso que deben haber maneras, pero no tengo ideas concretas y específicas. Seguramente los voy a ir imaginando, construyendo mentalmente. No tengo crisp answer esta noche. ¿Quieres contestar? Armando. Los planes binacionales. ¿Cuáles son los planes binacionales de conservación? Creo que están elaborándose, como bien dice Martín, no creo que están así tan claros en la mesa. Se trata de proteger un patrimonio cultural de los pueblos indígenas en ambos lados de la frontera para uso tradicional exclusivo por estos pueblos indígenas. Pensaríamos que en una lógica de unidad pues vamos a tener más injerencia en el poder impulsar políticas públicas o poder hacer, ¿verdad?, presión en los gobiernos para que sí pongan atención a las necesidades de conservación. Y yo creo que una necesidad imperante que sabemos que ahí está, pues es ver cómo poder conservar el territorio sagrado de Wirikuta. Y bueno, nosotros creo que en la medida en la que vayamos pudiendo
ingerir en el plan de manejo, que pudiéramos ir realmente haciendo un proyecto de conservación de la planta, pues sería también una manera de poder blindar el territorio para otros intereses. Es más o menos lo que yo quisiera compartir aquí, pues que el gran espíritu y el Hikori nos infundan de la inteligencia para la convivencia en encontrar una solución para este problema. Miriam quería añadir algo. Recently, the board of directors of IPCI, they took a couple days to discuss in their bylaws if they wanted to include the other countries where there are people who have used peyote for traditionally. And there was a lot of debate, you can imagine. Some people really wanted to just say that they were only going to focus on Texas, but there's a history of support. There was a letter from the National Council that went to support the defense of Wirikuta when there was a request from the Warataka Regional Council for that letter. And so after much conversation, they agreed to put Mexico and Canada in the bylaws, not because they had concrete plans, but because they wanted to make sure they could form relationships in case it was needed and in case it made sense. And so I think that's how the organization is proceeding. It's very slow. I imagine we did have one of the Dene elders did come visit Mexico, and he was incredibly moved for the Dene. They don't actually usually ever cross the Rio Grande. It was a very big deal for him, and what he saw and what he experienced was that there was a commonality. So now, even though the Dene traditionally have only wanted to focus on their own concerns, he has, Yeah, I'm so excited. I'm sorry. Anyways, he's become open to if there's a request to create more strength between unity, he is behind that. It is a big change for him. Entonces, lo que ella quería añadir es que hace poco la mesa directiva del IPSI tomaron un par de días para definir con quiénes iban a poder trabajar. Y hay divisiones, ¿no? Hay algunos que simplemente querían enfocarse en la cuestión de Texas, otros que sí querían trabajar de una forma más transnacional, y pues sí hay algún precedente, ¿no? Como la carta que el Consejo escribió para respaldar la protección de Wirikuta, y pues después de mucho debate sí se ha decidido incluir a México y Canadá dentro de la organización o de las iniciativas de la organización, pero no hay un plan concreto, sino una intención de poder tener una alianza. Y también Miriam añadió que hace unos meses vino un anciano Diné a México, y se sintió muy conmovido porque normalmente no cruzan el río, ¿verdad? Y la experiencia le dio una idea de que sí hay comunalidades, ¿no? Intertribales, y que hay una apertura a la posibilidad de trabajar de una forma más transnacional. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí, Martín. Soy un admirador tuyo, he leído mucho tus trabajos. Y en cuanto a eso, que mencionabas sobre los cortes de peyote, yo recuerdo algún artículo que publicaste con Abdul Karam, creo, en el que mencionabas sobre la pérdida de concentración en la evaluación de los rebrotes de las coronas de peyote. Y mencionaban también algo que había pues un problema en cuanto a que se iba como diluyendo, ¿no? este contenido. ¿Han tenido más conocimientos, más investigación sobre eso? Me gustaría que lo comentaras. Y también lo de Aguascalientes, remember, Aguascalientes and the peyote? Well, it is Echinocereus pulchellus. I confirmed that already. ¿Son nativos de ahí? Pero Echinocereus pulchellus, not Lophophora. Okay. Did you get the first No, I didn't Los get mega ñoños del peyote. You had written an article where there was this conversation about with the rebrotes that there's a dilution of the mescaline content. Está and bien, He was just okay. wondering if there's any new research in terms of the content of the mescaline with these. Okay.
La respuesta a tu primera pregunta es no. No tengo datos nuevos acerca de eso, pero sí todavía está planeado. A series of 3 articles that were released. Ah, sí, van a haber 2 más. Okay, I think it's really fun, but we are coming towards the conclusion of our mega interesting conversation. I just wanted to acknowledge the presence. Solo quería reconocer. Quería preguntar algo. Okay. Bueno, mencionaron que el IPSI lleva a cabo programas de apoyo a comunidades indígenas en Canadá, Estados Unidos y México, y yo quería saber en México a qué comunidades indígenas llevan los programas. So it might be more of a question for you. Which communities in Mexico has IPSI done programs with? No, there's no program in Mexico. Que no hay ningún programa en México. Es solamente que los líderes deciden poner México en su misión. En caso de en la futura hay una posibilidad de una colaboración que pueda make stronger. Que puede reforzar las personas, pero no tienen, ¿cómo se dice? No tienen programa ahora. Es solamente una pensamiento, una visión de si pueden fortalecer. Juntos la gente de Peyote, entonces ellos después de mucho hablando deciden que están abiertos a eso, si es bueno para todos solamente. ¿Cómo están? La libra. Tenemos 2 días. Yo quería hacer un reconocimiento de que está aquí con nosotros una persona que también reconozco y admiro mucho y que yo me gustaría que traer el micrófono, pero el micrófono no llega. I'd like to mention somebody that is here that I admire a lot, and I wanted to bring you the mic, but I can't make it reach to you. I wanted to see if Deidre wanted to say something. Maybe somebody wants to help her come here and say something. Deidre es Martin's partner. Deidre es la pareja de Martin. Y ellos tienen una historia de amor muy bonita que está verdaderamente de película. Si quieren, en algún momento les cuentan, pero es una persona muy importante para nosotros y la tenemos en mucho respeto. Entonces, también creo que quizás es la persona mayor aquí. Quiero, si ella puede hacer unas palabras, vamos a cerrar. Porque nuestro colectivo valora a las mujeres también. Let me make sure you can hear. Can you hear me? Okay. Si me pueden escuchar. I worked a long time with indigenous people in Africa for 10 years. Yo trabajé durante 10 años con pueblos originarios en África.
They taught me how to live. Ellos me han enseñado cómo uno debe vivir. They taught me how to understand other people. Ellos me han enseñado cómo entender otras personas. I'm going to say something to you in their language. Yo voy a decir algo en el idioma de ellos. In their language, they say, Makua En su, hasibato. en su idioma ellos dicen, Makua hasibato. And when you translate that, it's from a language called Setswana, which is spoken in southern Africa. es de un idioma que es hablado en el sur de África, Tijuana, y el significado de eso cuando uno lo traduce, When you translate that, it can be translated as intruders are not people. y cuando uno traduce eso quiere decir que intrusos no son personas. And I would ask them, what does that mean? Y yo les preguntaba, oye, ¿qué significa esto? And they would say, Y ellos Because- decían, because intruders do not behave like humans. pues los intrusos no se comportan como humanos, Because intruders do not understand respect. porque intrusos no tienen respeto y no entienden. When we understand respect, Cuando nosotros entendemos el valor del respeto, we can see each other. We can see the humanness in each other. podemos ver uno al otro y podemos ver el humano o la humanidad que existe en el otro. So in the conservation of peyote, Entonces, en la conservación del peyote it will take time va a tardar tiempo to show the respect para enseñar el respeto and allow that time so that everyone who uses peyote Entonces, con el tiempo, quizás todos que utilizan el peyote can understand the humanity in those who may be seen as intruders. pueden entender la humanidad en aquellos que son vistos como intrusos. But this takes time. Pero eso tarda tiempo. In Africa, they would say to me, you will understand if you have a funeral. Y en África ellos me decían, tú vas a entender si hay un funeral If we come late, because if we see another funeral on the way, we will stop there to honor that funeral, that person who has passed away. And you will understand if we are late. pues se nos invita a un funeral y cuando vayamos, hay otro funeral que alguien se ha muerto, vamos a parar antes en este otro funeral y usted va a entender si nosotros nos retrasamos. But I believe the peyote will let you understand that, will let you gradually see that humanity, which it has always done. Pero yo espero que el peyote haga posible que todos entiendan la humanidad del otro, una cosa que siempre se ha sucedido. So thank you for letting me say something. I appreciate it. Gracias por dejarme decir unas palabritas, yo me siento feliz con eso. Ok, ahora quería llamar el equipo de los organizadores, Aldo, Nidia, Diana, Horacio. Horacio nunca está porque está trabajando en algo. Horacio. Sí, siempre. Bueno, entonces, a nombre de nuestros colectivos, Chacruna y Drogas, Política y Cultura,
Yo quiero agradecer a la ENA por prestarnos el establecimiento gratuitamente. Quiero agradecer al CIESAS Occidente por el apoyo institucional. También quiero agradecer a MAPS, the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, por pagar las filmaciones de esta conferencia. Quiero agradecer al Wisharica Research Center por el apoyo también a nosotros y el Huerto Roma Verde por también su apoyo institucional y la figura de Joyce Vázquez que nos ha permitido la alianza con el Huerto. Y sin más, les invito a que firmen nuestra newsletter de Chacruna y de Drogas, Política y Cultura, nos den un like, posten sus fotografías, sigamos unidos, sigamos colaborando. Un aplauso para el equipo, por favor. Un agradecimiento especial de mi parte para Horacio, que es mi asistente hace 3 años. Muchísimas gracias, es un honor, me siento feliz. Seguimos. Abrazos. Muchas gracias.